Cuando vi a mi hermano menor con su instrumento en la mano, no pude contener una sonrisa. Mi nombre es Clara, y hoy quiero contarles sobre el día en que la curiosidad y el tiempo nos pusieron a prueba a mi hermano y a mí. Cuando me casé, tenía solo 26 años, llena de sueños y expectativas. Mi esposo Fernando y yo nos amábamos profundamente, aunque nuestra unión no fue vista con buenos ojos por mi familia. Él tenía 36 años y una hija pequeña, y muchos pensaban que esa diferencia de edad sería un obstáculo. Sin embargo, para nosotros, el amor superaba cualquier preocupación. Los primeros años fueron intensos, llenos de pasión y aventuras compartidas, pero con el tiempo la rutina y los constantes viajes de Fernando comenzaron a afectarnos. La distancia física y emocional empezó a crear grietas en nuestra relación. Intenté hablar con él, proponer cambios y buscar soluciones, pero parecía que nada podía detener la creciente sensación de insatisfacción. Lo que empezó como amor profundo y fantasía, comenzó lentamente a desmoronarse, y eso me dolía más de lo que podía expresar. Fue durante una de esas etapas difíciles que recibí noticias de la enfermedad de mi madre. Preocupada, me trasladé a la casa de mis padres para ayudarla en su recuperación. Mi padre, a pesar de su edad, seguía trabajando como carpintero, siempre activo y dedicado. Mis otros hermanos estaban ocupados en la universidad o en la ciudad, así que solo quedaba Juan, mi hermano menor, quien entonces tenía 22 años. Siempre fui muy protectora con mis hermanos, y Juan había sido especial para mí. Sin embargo, noté que había cierta distancia entre nosotros. La separación por los años y la falta de convivencia habían creado un muro invisible. Cuando llegué a la casa, mi padre insistió en que Juan durmiera en el sofá de la sala para que yo ocupara mi antigua habitación. Aunque la intención era amable, no pude evitar sentirme un poco como una intrusa en el lugar donde crecí. Mis padres estaban felices con mi regreso, eso se reflejaba en sus sonrisas y comentarios constantes. Pero Juan actuaba como si yo fuera una extraña. Ese distanciamiento me entristeció, pero también comprendí que el tiempo y la distancia cambian las relaciones y que necesitábamos tiempo para reconectar. Decidí entonces esforzarme más. Quería ganarme su confianza y cariño nuevamente. Al principio nuestras interacciones eran formales, limitadas a saludos y despedidas, sin mayor contenido. Cada intento de acercamiento parecía inútil, y con el tiempo, esas respuestas mecánicas comenzaron a molestarme. Anhelaba que él hablara conmigo, que compartiéramos pensamientos y sentimientos como hermanos. Tras varios intentos fallidos, mi frustración creció hasta que finalmente me atreví a hablarle con sinceridad. Le conté cómo me sentía descuidada y frustrada por la distancia que había entre nosotros, especialmente en relación con nuestra madre. Juan quedó sorprendido. No esperaba tanta franqueza y, por un momento, no supo cómo reaccionar. Bajó la cabeza y pidió disculpas, intentando minimizar la situación. Ese momento marcó un antes y un después. Comprendí que, aunque distante, Juan también se sentía inseguro y no sabía cómo expresar lo que sentía. A partir de entonces, nuestra relación comenzó a cambiar. Poco a poco, las interacciones se volvieron más naturales, conversábamos, hacíamos bromas y compartíamos confidencias. Lo que antes era un ambiente tenso e incómodo se transformó en uno más cálido y cercano. Fue entonces cuando un pequeño incidente me enseñó lo mucho que la familiaridad y la confianza pueden fortalecerse con momentos inesperados. Mientras ayudaba con la limpieza de la sala, encontré varias revistas antiguas escondidas debajo del sofá. Mi curiosidad me llevó a hojearlas, sin pensar demasiado. Justo en ese momento, Juan entró en la sala y vio lo que había encontrado. Su sorpresa y vergüenza fueron inmediatas. Sin decir palabra, se apresuró a recogerlas, y la situación terminó siendo una especie de juego, casi cómico, mientras ambos tratábamos de recuperar las revistas. Nos reímos de la torpeza del momento y, aunque breve, la escena rompió cualquier formalidad restante entre nosotros. Fue un recordatorio de que los hermanos pueden compartir confianza y momentos de complicidad, incluso en circunstancias inesperadas. Desde aquel día, nuestra relación cambió. Aprendimos a comunicarnos con más honestidad y a entendernos mejor. Las barreras que el tiempo y la distancia habían creado empezaron a desmoronarse, y cada conversación, cada gesto, nos acercaba más. Aprendí que la paciencia, la franqueza y la disposición a perdonar son herramientas poderosas para reconstruir los vínculos familiares, incluso aquellos que parecían perdidos. La vida sigue, con sus desafíos y alegrías. Y aunque todavía quedaban diferencias entre nosotros, sentía que estaba en el camino correcto para recuperar la cercanía con Juan,
mi hermano menor, y fortalecer los lazos que el tiempo no había logrado romper por completo. Después de aquel incidente con las revistas, la relación con Juan comenzó a transformarse de manera sutil pero significativa. Lo que antes era distancia se estaba convirtiendo en cercanía. Empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento, sonrisas más frecuentes, bromas compartidas y, lo más importante, la disposición a abrirse y hablar sobre cosas que antes jamás habría comentado. Al principio, nuestras conversaciones eran simples. Hablábamos de la universidad, de sus proyectos, y de cosas cotidianas en casa. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a surgir temas más profundos, sus miedos, sus inseguridades y sus sueños para el futuro. Descubrí que Juan, aunque joven, sentía la presión de crecer y de tomar decisiones importantes en la vida, y a menudo no sabía con quién hablar. Fue entonces cuando comprendí que mi papel no era solo de hermana mayor, sino de confidente y apoyo emocional. Una tarde, mientras ayudaba a mamá a preparar la cena, Juan se sentó a mi lado y, sin mucho preámbulo, me contó sobre un proyecto importante en la universidad que lo tenía preocupado. Me sorprendió lo natural que se sentía la conversación. El chico que antes parecía distante ahora confiaba en mí lo suficiente como para compartir sus dudas. Lo escuché con atención, ofreciéndole consejos y también animándole a confiar en sus propias capacidades. Esa conversación se extendió durante horas, y al final, nos reímos juntos de las pequeñas complicaciones que había tenido para organizar su trabajo. Fue un momento sencillo, pero lleno de significado. A medida que pasaban los días, encontramos formas de disfrutar la compañía del otro. Los fines de semana se convirtieron en oportunidades para realizar actividades juntos. Organizábamos pequeñas competencias de juegos de mesa, veíamos películas que nos hacían reír y compartíamos tardes de música. Juan incluso empezó a tocar su instrumento frente a mí, algo que antes evitaba. Lo escuchaba con admiración, recordando cuando era un niño pequeño, y me sentía orgullosa de cómo había crecido y madurado. Un día, mientras reorganizábamos la sala de estar, encontramos una caja de fotos antiguas. Decidimos revisarlas juntos, recordando momentos de nuestra infancia que nos habían marcado. Nos reímos de las poses torpes y de los peinados ridículos, pero también nos emocionamos al ver las imágenes de mamá y papá cuando éramos niños. Fue entonces cuando comprendí que esos recuerdos compartidos eran un puente que nos permitía acercarnos más, y que, aunque los años nos habían separado, la historia familiar nos mantenía unidos. No todo fue fácil. A veces surgían malentendidos o pequeños roces. Juan, al ser más reservado, no siempre expresaba lo que sentía, y yo podía interpretar mal sus silencios o gestos. Sin embargo, aprendimos a hablar con honestidad, a disculparnos y a aclarar cualquier confusión. Cada conflicto resuelto nos acercaba más, y la confianza entre nosotros se fortalecía. Un momento que realmente nos unió ocurrió durante una tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la casa, y la electricidad se fue por completo. Mamá estaba dormida, y papá estaba en su taller, así que nos quedamos solos en la sala. Sin saber exactamente qué hacer, comenzamos a contar historias de miedo que habíamos inventado cuando éramos niños. Cada historia provocaba risas nerviosas y sustos compartidos. Aquella noche comprendí que los momentos inesperados, incluso los simples o caóticos, eran los que podían crear lazos duraderos entre hermanos. Con cada día que pasaba, nuestra relación se volvía más sólida. Compartíamos confidencias, nos apoyábamos en nuestras preocupaciones y, sobre todo, aprendimos a valorarnos mutuamente. Juan comenzó a pedirme consejos sobre decisiones importantes en su vida académica y personal, y yo aprendí a escuchar sin juzgar, entendiendo que mi papel no era imponer, sino acompañar. Una de las cosas que más me sorprendió fue ver cómo pequeños gestos, como compartir una taza de té por la tarde o ayudar a mamá con las tareas, se transformaban en momentos de conexión genuina. Cada sonrisa, cada comentario sincero y cada interacción cotidiana nos recordaban que la familia no solo está en la sangre, sino también en el tiempo que dedicamos a cuidarnos y comprendernos. A pesar de todo, no podía negar que a veces me sentía nostálgica. Saber que pronto tendría que regresar a mi casa y a mi vida con Fernando y mi hijastra me generaba una mezcla de emoción y tristeza. Quería aprovechar cada instante con Juan, construir recuerdos que duraran más allá de mi visita. Por eso, cada momento juntos se volvió significativo, desde cocinar, hasta organizar la sala o simplemente sentarnos a conversar. Finalmente, después de semanas de convivencia, entendí que la distancia había sido solo una barrera temporal. Los lazos familiares, la paciencia, y la disposición para abrir el corazón habían logrado restaurar una relación que parecía complicada.
Juan y yo habíamos encontrado un nuevo equilibrio, uno basado en confianza, respeto y cariño genuino. La curiosidad que sentí al principio se transformó en admiración y aprecio, y nuestra relación, aunque diferente a la de hace años, era más fuerte que nunca. Los días pasaban rápido y pronto se acercaba el momento de regresar a mi casa, a mi vida con Fernando y mi hijastra. Mientras empacaba mis cosas, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Había disfrutado cada instante con Juan y con mis padres, y la idea de dejar la rutina de cariño y complicidad que habíamos construido me ponía un poco triste. Juan, por su parte, también parecía diferente. Ya no era el hermano distante que había conocido al llegar, ahora había confianza, risas compartidas y conversaciones sinceras. Lo vi moviéndose por la casa, ayudando a mamá, organizando sus cosas y haciendo bromas que antes no habría intentado. Me sentí orgullosa de lo lejos que habíamos llegado. Antes de irme, decidí pasar un tiempo a solas con Juan para hablar y cerrar nuestra estancia de la mejor manera posible. Nos sentamos en la sala, con la luz cálida de la tarde entrando por la ventana, y comenzamos a recordar momentos de las últimas semanas, las risas por los pequeños desastres domésticos, las conversaciones largas sobre la universidad y la vida, y los recuerdos de nuestra infancia que habíamos revivido. Le dije cuánto había significado para mí poder reconectar con él, lo orgullosa que estaba de la persona en la que se estaba convirtiendo y lo importante que era para mí que siempre se sintiera apoyado y acompañado. Juan me escuchaba en silencio, con una expresión que combinaba gratitud y un leve atisbo de nostalgia. Cuando terminó de hablar, me abrazó, y en ese gesto sentí todo el cariño que habíamos recuperado y fortalecido. No era solo un abrazo de despedida, era un símbolo de que, aunque la distancia volvería, nuestra relación había encontrado un nuevo equilibrio. Durante esos días, también reflexioné sobre mi propia vida. La experiencia de reconectar con Juan me recordó la importancia de la familia y la paciencia. A veces, los malentendidos, la distancia o la rutina pueden alejar a las personas que más queremos, pero eso no significa que los lazos se rompan para siempre. Con dedicación, comprensión y comunicación, incluso las relaciones más complicadas pueden repararse y fortalecerse. Antes de irme, ayudé a mamá a preparar la cena y pasé tiempo con papá en el taller, observando cómo trabajaba con paciencia y dedicación. Me di cuenta de cuánto había aprendido de ellos, la importancia del esfuerzo constante, la honestidad en las relaciones y el valor de compartir tiempo juntos. Cada conversación, cada gesto de ayuda y cada sonrisa formaban un recuerdo que llevaría conmigo siempre. El día de mi partida llegó, y aunque estaba emocionada por regresar a mi rutina, también sentí un cierto vacío. Juan me acompañó a la puerta, y antes de despedirnos, me dijo algo que me hizo sonreír y sentirme más tranquila. Gracias por estar aquí, por escucharme y apoyarme. Prometo que seguiré esforzándome por mantener esta relación fuerte. Ese simple comentario me recordó que el trabajo emocional que habíamos hecho juntos no sería en vano. Las experiencias compartidas, los desafíos superados y las conversaciones sinceras habían creado un vínculo que perduraría, incluso a la distancia. Me prometí a mí misma seguir cultivando esa relación, aunque mi vida continuara en otra ciudad. Mientras conducía de regreso a casa, pensé en lo mucho que había crecido Juan y en cómo nuestra relación había evolucionado. Comprendí que los hermanos no siempre mantienen una conexión perfecta durante toda la vida. A veces, los años, la distancia o las responsabilidades crean brechas. Pero también comprendí que la voluntad de entenderse y el amor familiar pueden superar cualquier obstáculo. Al llegar a casa, Fernando me recibió con su acostumbrada calidez y sonrisa, y sentí que era momento de reintegrarme a mi rutina, con la satisfacción de haber reparado un vínculo importante. Las enseñanzas de mi tiempo en casa de mis padres, las risas compartidas y la cercanía recuperada con Juan me acompañarían en el futuro, recordándome siempre que la familia, la paciencia y la comunicación son los pilares de las relaciones duraderas. Esa experiencia también me hizo reflexionar sobre la importancia de estar presente en la vida de los seres queridos. Los pequeños momentos, las conversaciones inesperadas y las experiencias compartidas son los que, al final, construyen recuerdos significativos y fortalecen los lazos familiares. Aprendí que no se trata solo de estar cerca físicamente, sino de estar presentes emocionalmente, de escuchar, comprender y valorar la relación que tenemos con quienes amamos. Finalmente, comprendí que la vida está llena de oportunidades para reconectar, para sanar y para fortalecer los vínculos que parecen haber sido olvidados. La distancia puede ser temporal, los malentendidos pueden resolverse y los sentimientos pueden expresarse con paciencia y respeto. Al recordar mi tiempo con Juan, me sentí agradecida, por la familia que tengo, por la relación que hemos reconstruido y por los recuerdos que habíamos creado juntos.
con el corazón lleno de gratitud y esperanza, me prometí a mí misma mantener siempre la cercanía y la confianza con mis hermanos, y recordar que, a veces, las experiencias más simples e inesperadas pueden ser las que más fortalezcan los lazos familiares. Y aunque el tiempo y la distancia podrían separarnos nuevamente, ahora sabíamos que nuestro vínculo había encontrado una base sólida y segura sobre la que siempre podríamos apoyarnos.